8:04 de la mañana, muy buenos días, segunda hora de programa, aquí en Es la Mañana de Federico en el Radio. Les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González, en este día festivo. Hoy es el día de Santiago Apóstol, 25 de julio, patrón de España, día de Galicia. Felicidades a todos los Santiagos, por supuesto, y felicidades a todos los oyentes que nos escuchan desde Galicia. A partir de las 9:20 vamos a hablar con su presidente, con Alfonso Rueda. En lo que dicen los expertos va a ser el último día, las últimas horas de calor, dicen que excesivo en gran parte del país. No sé, lo pongo en duda porque estamos a 25 de julio, todavía quedan algunos días, digamos, de verano intenso y, lógicamente, como es lógico y normal, las temperaturas tienen que ser elevadas. En el entorno de los 40, 43 grados en muchos puntos de la península, y en las próximas horas bajarán entre 2 y 5 grados en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León y en Andalucía. En el centro peninsular, en Madrid, hasta ahora estamos a 25 grados. Hoy la máxima va a ser de 39, así que va a ser una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima en Huelva, 44 grados, la mínima en Burgos, con 14. El presidente del Gobierno va a asistir dentro de unas horas a la toma de posesión de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Previsiblemente no va a desperdiciar la ocasión Pedro Sánchez, porque no tiene desde luego muchas, para sacar pecho y presumir de este acuerdo alcanzado con el Partido Popular, mientras que son ya muchos los que piensan que precisamente este es el camino que quiere seguir y que le está guiando para formar un gobierno en Cataluña. Dicen los expertos y los analistas, y muchos de ellos en esta casa así lo piensan, que es la única tabla de salvación que le queda al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para seguir en Moncloa. Un gobierno en Cataluña presidido por ella y con el acuerdo de Esquerra Republicana de Cataluña. De momento, el Ejecutivo, como les digo, no está hundido, pero sí tocado, y mucho. Me han dicho esta mañana, María Jesús, que lo tenía atado. Bolaños se ha enterado, esto entre nosotros, se ha enterado de que no en la reunión que estábamos. Se ha quedado de piedra con Pilar. En el Consejo de Ministros nos han dicho que lo tenían atado y resulta que no. Es una hostia para el gobierno. Bueno, la inestabilidad. Es el ministro Urtasun, de la parte de Sumar del Ejecutivo, que ayer captaban unas cámaras esta conversación y en donde expresaba la sorpresa del Ejecutivo y la preocupación al conocer que Junts finalmente iba a votar que no a esas dos leyes importantísimas que se debatían el pasado martes en el Congreso de los Diputados, en ese macropleno. El primer paso para el establecimiento de unos presupuestos generales del Estado, ese límite, ese techo de gasto que dejaba a María Jesús Montero absolutamente seca y paralizada en el Congreso. Por cierto, un Congreso y un pleno que no tuvo la visita del presidente del Gobierno en 10 horas de duración, en donde se produjo esa debate parlamentario larguísimo, y también la ley de extranjería. El ministro Urtasun, como les digo, era captado en el patio del Congreso de los Diputados hablando de la hostia que suponía para el Ejecutivo esas dos negativas por parte de Junts, esa negativa doble. Y hoy en el diario El Mundo se recogen las declaraciones de Puigdemont, o al menos lo que Puigdemont habría expresado a los suyos, hablando y augurando para Sánchez un camino que irá de hostia en hostia si no cuenta con Junts y si no cuenta con él para la formación de un gobierno en Cataluña, y al final accede a los deseos de Esquerra Republicana de Cataluña para hacer a ella presidente en esta comunidad autónoma. No habrá moción de censura de momento a este gobierno de Pedro Sánchez, y que nadie lo espere, desde luego, por parte del Partido Popular. Al final lo que está sucediendo es que está aflorando la decadencia de quien ya no puede ofrecer nada a los españoles. Sí, son muchos, sin embargo, los que piensan que podría haber un adelanto electoral ante la asfixia presidencial, que pasa, como no, por una cita importante el próximo martes, en esa declaración que en principio tendrá que realizar el juez ante el presidente del Gobierno, ante el juez Peinado, en esa causa que instruye y que investiga sobre su mujer. El juez Peinado, el juez de instrucción en los juzgados de Madrid, pasa por ser, digamos, que una de las figuras heroicas dentro del mundo judicial,
junto con otro juez, el juez Aguirre de Barcelona, que hoy desgraciadamente es noticia después de que tanto él como su mujer hayan tenido que poner una denuncia por escuchas ilegales que incluso han llegado a ser publicadas, estas sí, en un panfleto en diario.red y donde se producen justo cuando se desarrolla ese proceso de instrucción que está desarrollando el juez sobre la injerencia rusa en el golpe en Cataluña y esa colaboración y esa coordinación entre el gobierno de Putin y el de Puigdemont para precisamente dar el golpe en Cataluña. Y otro juez en Badajoz, en este caso la juez Beatriz Viedma, que trata de conocer a qué se debe ese incremento patrimonial y esa posición, digamos, de privilegio de un señor que se llama David Sánchez y que además es el hermano del presidente del gobierno, algo inaudito que también está instruyendo esta juez. Bueno, son los héroes de nuestro tiempo, no se equivoquen ustedes. Son estos, no es Rorro, son estos. Y a estos es a los que les tenemos que dedicar tiempo para dar las informaciones, tiempo para hacer las reflexiones y, por supuesto, tiempo para escribir y para dedicarles en nuestras columnas, en nuestros comentarios editoriales, en nuestros speech en frente de un micrófono, como estoy haciéndolo yo hoy aquí. Mientras media España está de vacaciones, otra media España se dedica a hablar de, digamos, el fenómeno viral del momento. Aquí no lo vamos a hacer. Eso ya se lo adelanto. Aquí no lo vamos a hacer. Aquí vamos a hablar del juez Peinado, aquí vamos a hablar del juez Aguirre, aquí vamos a hablar de la jueza Viedma. Y, por supuesto, vamos a hablar también de los jueces del Tribunal Supremo, que, de nuevo, ayer, en una postura absolutamente heroica por España, por decencia, pero sobre todo por salvaguardar el Estado de Derecho en nuestro país, presentaron ese recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de amnistía. Y la verdad es que he de decirles que, desgraciadamente, no son todos los columnistas, ni periodistas, ni los diarios que ven en esta información, me parece a mí importantísima, la más importante, el motivo de apertura de sus ediciones. Vanessa Vallecillo, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. El informe del Supremo es muy claro, dice que esto no es un debate político, que es un hecho, que la ley de amnistía es inconstitucional y, de hecho, el alto tribunal habla de golpe de Estado secesionista y califica de golpistas a los condenados hasta en 11 ocasiones. La norma cuestionada, prosigue, repugna al Estado constitucional al sustituirlo por una suerte de amnistía permanente revisable. En paralelo, Bruselas presentaba su análisis sobre la situación del Estado de Derecho en España, en el que ha mostrado su preocupación por la rapidez con la que se tramitó la ley de amnistía. Critica la parcialidad del fiscal general del Estado y eso que el informe está redactado antes de su maniobra para el nombramiento de Delgado. Europa también se muestra preocupada por la presión y señalamiento desde el ámbito político a los jueces y también a los medios de comunicación. Por cierto, que hoy conocemos que el juez Aguirre, el que instruye la trama rusa con el caso Volov, ha denunciado a la policía escuchas ilegales a él y a su mujer por parte del diario Red, dirigido por Pablo Iglesias. Es una información que publica hoy nuestro diario, que se hace eco de la denuncia, en la que se especifica que las conversaciones fueron grabadas sin consentimiento y editadas después mezclando frases de distintas grabaciones realizadas en días diferentes. Sobre el informe del Supremo se pronunciaba ayer Ana Redondo. Yo respeto los procedimientos judiciales, respeto, como no puede ser de otra manera, los recursos que pueda plantear el Tribunal Supremo y confío en el Tribunal Constitucional, que en definitiva es el tribunal específicamente establecido en nuestra Constitución para declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las leyes. Y en ese sentido habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional en relación con la ley de amnistía. ¿Y cómo no va a confiar en ese Tribunal Constitucional? Se acaba de blanquear todos los seres fraudulentos en Andalucía, que pasa por ser el mayor caso de corrupción en nuestro país, en la historia de la democracia de nuestro país, y que afecta a más de una generación de socialistas andaluces. Estamos hablando de 25 años de gobierno socialista en Andalucía. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, me encanta esta expresión, a Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, y esta mañana todos los oyentes que hayan sido madrugadores están desayunando precisamente con la información que publicas y que abre a esta hora de la mañana libertaddigital.com. El juez Aguirre denuncia el pinchazo de su teléfono mientras investiga la trama rusa de Puigdemont y el caso Negreira. En la misma semana, Miguel Ángel, en donde pues nos explicabas ese contenido de ese informe policial exhaustivo de cerca de 200 páginas en torno a esa organización criminal
con la injerencia rusa y que el juez Aguirre tiene entre manos en otra instrucción, vamos a llamarlo así, heroica. Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que se ha conocido en las últimas horas, Miguel Ángel. Bueno, hay que recordar, Rosana, que en Libertad Digital adelantamos precisamente esa nueva pieza separada que había abierto el juez Aguirre contra Puigdemont, Boye, Alay y otros dirigentes independentistas relacionados con la injerencia rusa por un delito de traición, malversación y banda organizada. Justo días después de que se publicara esta información y de que se conociera, pues casualmente en el diario.red, que es el diario digital de Pablo Iglesias, pues se publicaban unos audios con la voz del juez Aguirre, en las cuales pues se le escuchaba decir una serie de afirmaciones, atacar al gobierno, decir que le quedan 2 telediarios en referencia a la ley de amnistía y unas frases un poco que no tenían mucho sentido. Las escuchó obviamente pues el magistrado, el juez Aguirre, y decidió presentar una denuncia en la Policía Nacional junto a su esposa, diciendo pues que habían identificado estas frases, que unas frases habían sido obtenidas de una conversación a principio de año telefónica y que otras eran como extractos sacadas de distintas conversaciones para dar un sentido que no tenía pues nada que ver con lo que había dicho en realidad el juez Aguirre en esas conversaciones telefónicas. Claro, primera conclusión, resaltar que ambos tienen el teléfono pinchado, lógicamente, y que son víctimas de un seguimiento, digamos, de sus conversaciones privadas desde hace meses, porque si esa identificación de la llamada se produce por parte del juez y de su esposa en enero, esa llamada en la que localizan ellos ese contenido manipulado, según nos estás contando, bueno, pues lógicamente están siendo víctimas de un pinchazo telefónico desde hace tiempo. Sí, efectivamente, Rosana, y además es que pues casualmente, después de que se publicaran estos audios en el diario Red de Pablo Iglesias, pues el abogado Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont y de Alay, utilizaba precisamente la publicación de esos audios para presentar una nueva recusación contra el juez Aguirre para intentar apartarle, y esta sería la segunda vez que lo hace, pues de la investigación precisamente de la trama rusa del independentismo catalán de Carles Puigdemont. Incluso el propio Puigdemont desde Waterloo pues hacía una serie de declaraciones en Twitter, ¿no?, en referencia precisamente a estos audios. Como decimos, pues el juez Aguirre ahora mismo está pues con una investigación muy sensible, que es la investigación de la trama rusa de Puigdemont. También sigue investigando en la actualidad el famoso caso Negreira y por eso pues el juez Aguirre ha considerado que tenía que poner en conocimiento de la policía estos hechos para que se investigue pues ese presunto pinchazo ilegal de sus comunicaciones mientras se lleva a cabo estas investigaciones tan sensibles. Claro, cuando uno ve hace tan solo unas horas ese despliegue policial sin precedentes al que tú asististe en directo cuando fue a declarar la mujer del presidente del gobierno a los juzgados de Plaza de Castilla con esa seguridad para no invadir su intimidad, para que no sea víctima de ningún atropello, en fin, y se ve por otro lado el estado en el que tienen que estar desarrollando el trabajo estos jueces. Ya no son heroicos, es que yo ya no sé cómo calificarlos. El juez Aguirre, la jueza Viedma, el juez Peinado en Madrid. Claro, ¿qué recursos les quedan a estos magistrados, a estos jueces que están haciendo estas investigaciones en estos casos tan sensibles, Miguel Ángel? Bueno, está claro que los jueces que consiguen con su valentía pues sacar adelante este tipo de investigaciones, enfrentarse al poder y sobre todo pues enfrentarse de forma directa o indirecta a los intereses del gobierno de Pedro Sánchez o de sus socios, pues han recibido, como has dicho, pues difamaciones, ataques, amenazas, desprestigios y obviamente pues se intenta de alguna forma, ¿no?, intentar acabar con su carrera o desacreditarlos profesionalmente. Lo hemos visto con muchísimos jueces, últimamente pues obviamente con el juez Aguirre, también lo hicieron con el juez García Castellón, por supuesto los últimos días con el propio juez Peinado, no nos olvidamos del juez Llarena, del juez Marchena, es decir, esto sí que se puede hablar de una auténtica maquinaria del fango, porque todos aquellos jueces e instructores que osan investigar asuntos que afectan de forma directa o indirecta
a los intereses del gobierno, pues reciben este tipo de ataques. Lo único que les queda pues es denunciar los hechos a nivel policial y judicial, y también obviamente pues en un momento dado pues pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial para que adopte las medidas que considere necesario. Siempre además con la connivencia de determinados, a estos no les voy a llamar medios de comunicación, panfletillos, ¿no?, que se ponen al servicio del poder o al servicio de otros poderes, vamos a dejarlo ahí, para hacer, como tú dices, bueno, pues ese trabajo sucio. Yendo al juzgado del juez Peinado, ¿qué es lo que cabe esperar en las próximas horas después de los recursos presentados y de esa carta dirigida por parte del presidente del Gobierno al juez? ¿Qué va a pasar finalmente el martes, Miguel Ángel? Bueno, hablábamos el otro día, Rosana, ¿no? Me preguntabas precisamente por si iba a citar o no citar a Pedro Sánchez. Mi pronóstico era que primero había que agotar la investigación y luego citar a Pedro Sánchez, y horas después el juez Peinado acordaba la citación como testigo de Pedro Sánchez. La verdad es que en esta causa ya es difícil hacer cualquier tipo de vaticinio, porque una cosa es lo que suele ser habitual y otra cosa es lo que está sucediendo en esta investigación. Con lo cual, en principio, bueno, el juez Peinado, cuando adopta esa decisión de citarle en calidad de testigo a Pedro Sánchez, con su naturaleza de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del gobierno, digamos que es una decisión tomada y entiendo que muy meditada, y que no podría modificar por mucho que ahora mismo pues el presidente del gobierno en persona le remitiera un escrito pidiéndole que fuera esta declaración por escrito, una declaración por escrito que solamente se podría producir si el juez considerase que le iba a interrogar por información relacionada o que ha conseguido Pedro Sánchez pues relacionada con su cargo como presidente del gobierno y no como esposo de Begoña Gómez, con lo cual pues obviamente el que tiene la potestad de decidir la naturaleza de esta declaración es el juez Peinado y no Pedro Sánchez. Ha habido también muchos interrogatorios respecto a si podían estar o no podían estar presentes las acusaciones populares. Según las fuentes jurídicas que hemos consultado, en principio lo único que cambia es el escenario donde se toma la declaración, es decir, en vez de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, el Palacio de la Moncloa, y según marca la ley, pues obviamente tendrían que estar también presentes las acusaciones populares para poder hacer todo tipo de preguntas a Pedro Sánchez, y desde luego pues el famoso artículo 416 de la Ley CRIM que podría esgrimir Pedro Sánchez después de que se lo recuerde el juez Peinado para no contestar a determinadas preguntas relacionadas con su esposa, no es una enmienda a la totalidad de su declaración, es decir, eso lo puedes poner encima de la mesa si te hacen alguna pregunta que puede perjudicar los intereses de su esposa, pero en esta causa también se le puede preguntar de forma directa o indirecta por otros miembros de la investigación, como puede ser el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, o incluso por el empresario Juan Carlos Barrabés, y no sirve para todas las preguntas que te hagan esgrimir ese artículo, con lo cual, pues si al final se produce la declaración como se tiene que producir en estos términos, Pedro Sánchez va a tener que dar más de una respuesta, o sea, no se va a poder librar de todo el interrogatorio. Lo que todavía, bueno, tú eres entonces partidario de que, bueno, no partidario, sino piensas que esa declaración se va a producir porque entiendes que el juez no habría hecho esa citación si no lo tiene todo decidido, muy decidido y atado y bien atado, que lógicamente parece ser que es así. Lo que está todavía por determinar es si esa declaración se va a grabar o no, Miguel Ángel, o eso ya también está determinado. En teoría sí, se tendría que grabar. De hecho, pues en la providencia el juez ya avisaba que el día anterior se tenía que desplazar la policía judicial y el servicio informático de los juzgados para montar, digamos, los dispositivos de grabación, porque obviamente todas las declaraciones judiciales se tienen que grabar para que luego quedan recogidas en el sumario, y obviamente pues aquí tampoco tendría que haber ningún tipo de excepción, porque obviamente es una citación testifical que forma parte de la investigación y que tiene que dar recogida en el sumario como todas las demás declaraciones que se produzcan en el marco de esta causa. Hacías tu referencia, y ahora me quiero remitir a la información relativa a ese recurso presentado por los jueces del Supremo, ¿no?, ante el Constitucional, a ese artículo número 1 de la Ley de Amnistía. En ese párrafo
absolutamente demoledor, porque se está destacando mucho efectivamente que se habla por primera vez de golpe de Estado, también se habla de golpistas. Nosotros hemos reivindicado siempre aquí que se utilicen las palabras y la terminología adecuada para luego no ser cómplices, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, con el delito. Pero hay un párrafo que tú destacabas en tus crónicas y es ese en el que hablan los jueces del sistema constitucional sustituido por lo que se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, donde hablan de la seguridad jurídica y de la alteración de las bases de la convivencia democrática con el efecto, dicen, añadido de introducir una suerte de factor criminógeno, pero sobre todo ese último renglón en donde textualmente los jueces del Supremo dicen son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están aquí en cuestión, ¿no? Me parece absolutamente demoledor, ¿no? El texto, los 48 folios del Tribunal Supremo que hemos ido desgranando y que sorprendentemente, Miguel Ángel, a muchos todavía les ha sorprendido, ¿no? Les ha llamado la atención, que es lo que, bueno, todos suponemos que con un constitucional presidido con Conde Pumpido lo que va a pasar es lo que va a pasar, pero ¿qué es lo que crees tú que va a suceder a partir de ahora con este texto sobre la mesa? Bueno, es un auto, como decía Rosana, demoledor, muy explícito, muy contundente. Fuentes jurídicas consultadas nos indican que este texto ha sido muy, pero que muy deliberado, es decir, no hay ninguna palabra que se haya puesto ahí de forma aleatoria, está todo completamente estudiado. Obviamente se ha avalado, ¿no?, pues introducir ese tipo de términos de golpistas que ya recordamos durante el juicio del 1O, pues era empleado de forma habitual y con total normalidad por parte de los fiscales del 1O, con lo cual pues ahora mismo digamos que queda toda la presión obviamente en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Hay que decir que este auto, ¿no?, este recurso de inconstitucionalidad ante el TC puede ser, digamos, el paso previo hipotéticamente antes de que el Supremo en un futuro pudiera presentar incluso una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía. Los argumentos que esgrime en este auto, pues la verdad es que son difícilmente irrebatibles. Van a tener que hacer obviamente un encaje de bolillos enorme, Pumpido y los magistrados izquierdistas, para avalar la constitucionalidad de este texto, porque hay que decir pues que el Supremo no es que diga que presenta este recurso de inconstitucionalidad porque tiene dudas sobre la inconstitucionalidad, sino que en este auto lo que dicen es que es claramente inconstitucional y que por eso presentan esta cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, prácticamente para que el TC refrende esta idea que tiene el Supremo y que pues ponía encima de la mesa, ¿no?, que esa vulneración del derecho de igualdad ante la ley de todos los españoles, de la seguridad jurídica, etcétera. Como decimos, va a ser muy importante cómo enfrenta este auto del Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional, cómo lo rebate, si es que lo rebate, ¿no?, que eso es lo que todos esperamos, y por supuesto toda esa argumentación valdrá y quedará reflejada de cara a posibles cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Bueno, y por último, y esta ya es de premio, hoy reunión del nuevo Consejo General del Poder Judicial, los nuevos vocales. No sé si tienes información al respecto. ¿Se puede producir algún tipo de pronunciamiento por parte de los nuevos vocales en esta primera reunión? No sé si a favor, de apoyo ante estos jueces que están haciendo este trabajo de instrucción y que están siendo sometidos a estas persecuciones. Miguel Ángel, ¿o lo descartas? Pues la verdad es que es un día complicado porque se va a constituir por primera vez el pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial. En Libertad Digital sí publicamos pues obviamente los que están siendo las tres candidatas favoritas de los vocales izquierdistas, que efectivamente que es la terna de mujeres magistradas del Supremo, que son Pilar Teso, Ana Ferrer y Susana Polo. Sí que podemos contar que siempre ha habido una tradición, digamos, ¿no?, cuando se constituye
constituye el CGPJ para elegir a los presidentes, que los vocales que han sido propuestos por el partido en el gobierno proponen candidatos y los vocales propuestos por la oposición vetan o aceptan los candidatos, pero lo que nos ha llegado a última hora es que esto podría cambiar y que a pesar de que las favoritas de los vocales izquierdistas del CGPJ pues son Teso, Ferrer y Polo, pues los vocales conservadores no se limitarían simplemente a aceptar o a vetar una de estas tres candidatas, sino que incluso podrían acudir pues a esas propuestas de nombramientos con sus propios candidatas o candidatos, porque eso también es lo que nos llega, es decir, que los vocales conservadores, como nos decían, no van a discriminar por género al posible presidente o presidenta del Supremo y del CGPJ y no descartan incluso presentar candidatas o candidatos propios ajenos a esta terna de mujeres que proponen los vocales izquierdistas. Bueno, pues de momento la noticia pasa por ahí, por la elección y la presentación de los candidatos que pueden ser en este caso también alternativos por parte del sector conservador. Bueno, Miguel Ángel, en fin, que te seguimos leyendo, te seguimos escuchando y de nuevo, bueno, pues otro día largo, ¿no?, en el horizonte, ya lo empezábamos muy temprano. Bueno, mucho ánimo, que hay mucha tela que cortar. Muchas gracias, buenos días. Un abrazo, Rosana, hasta luego. Bueno, 8:32 de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Vamos a recordar, Silvia, a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros para hoy ¿qué les pedimos? ¿Qué les pides? Pues mejor hablabas dicho. esta mañana de 3 jueces heroicos, el juez Peinado, Aguirre y Viedma. Bueno, ¿creen los oyentes que van a ser capaces de mantenerse firmes y soportar esas presiones para que frenen sus investigaciones sobre Sánchez, sobre su hermano y los golpistas? Bueno, pues veremos, ojalá que sí, pero esperamos ya las respuestas de la audiencia en el 648 91 92 60. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Comienza ya nuestra tertulia con Joaquín Manso y Carlos Cuesta y nada, en 30 minutitos, un poquito más, hablaremos con el presidente de la Junta de Galicia, con Alfonso Rueda, porque hoy es el día de Santiago Apóstol, hoy es el día, bueno, de todos los españoles, porque Santiago Apóstol es patrón de España, pero es también el patrón de todos los gallegos y de Galicia, así que vamos a tener un recuerdo muy especial para todos ellos, además en unas horas muy, muy complicadas después del hundimiento de ese pesquero en Malvinas y bueno, vamos a estar pendientes de la repatriación además de esos cadáveres y de la reanudación de las labores de búsqueda de al menos 2 desaparecidos de nacionalidad española que continúan sin dar señales de vida. En fin, en unos instantes.